Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más después de cierto tiempo de inactividad que teníamos aquí en este podcast de Casa del Migrante en Juárez. Nuevamente estamos aquí con ustedes en vivo, desde lo que es el albergue Casa del Migrante en Juárez, un gran lugar para dar refugio y cobijo a tantos y tantos migrantes aquí en la diócesis de Ciudad Juárez. Y nuevamente aquí conmigo el director de este albergue y el encargado de la dimensión de movilidad humana en la diócesis, el padre Francisco Bueno Guillén. Padre, regresamos. Sí, hola a todos quienes nos están escuchando o quienes están viendo y participando de este podcast. Último programa, si bien recuerdo, habíamos platicado sobre el tema de la Sagrada Familia, la familia sagrada, Jesús, María y José, que también les tocó ser migrantes, ¿no? Y lo ponemos en un contexto de cómo también se vive ese contexto hoy en nuestros días. Y padre, y no podemos descartar, obviamente, de hablar del tema que nos repercute más que nada en este año, no solamente porque en México ocurrió ya las elecciones de hace unos cuantos días, aquí en México, donde ya tenemos nueva presidenta, donde tenemos la reelección también aquí mismo en Ciudad Juárez, del presidente municipal y también de tantos candidatos que se dieron a la búsqueda, ¿no? de ser elegidos por el voto de la ciudadanía, pero no solamente el contexto es México, sino que en este año hay elecciones en una gran cantidad de países y sobre todo lo que nos compete obviamente por el tema de la migración en Estados Unidos, que se viene a final de este año, que ya van a empezar las campañas y obviamente tenemos que hablar porque es un tema que sin duda compete directamente en el tema de la migración, y es que el hombre es un ser político. Tenemos que llegar a acuerdos y es ahí donde entra el tema de la política, el bien común. Entonces es indispensable también adentrarnos a estos temas, pero sí son temas que se tienen que tocar. Sí, y que se tienen que tocar con objetividad, claro. Que era lo que se mencionaba, ¿verdad? Digo, creo que más allá de la afinidad tal o cual con un partido, bueno, tenemos que hablar objetivamente de lo que se vive, cómo se ha vivido y cómo esperamos que se viva. Si nada más nos quedamos con que es que dentro de la casa nosotros los asistimos y tal, llegamos a limitarnos nosotros en nuestro hacer y en nuestro actuar, ¿no? Entonces tenemos que ir también más allá para con ello incluso saber cómo vamos a acompañar a las personas. ¿Por qué? Porque si no sabemos a lo mejor lo que pasa en Estados Unidos, si no sabemos de qué manera se está llevando en México, si no sabemos a lo mejor incluso las políticas locales cómo se van a llevar en el tema de la migración, pues difícilmente podemos orientar a las personas. Aunque somos un albergue que surge de inspiración católica, no estamos aislados de un mundo, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a trabajar con ellos y de qué manera ellos pueden trabajar con nosotros. Nosotros seguimos siendo Casa del Migrante, que es un albergue que fue creado por la Iglesia Católica de Ciudad Juárez, pero que eso no hace que no podamos trabajar en conjunto con otras organizaciones o incluso con el gobierno. ¿Cómo se está moviendo la migración? Recientemente que ha habido ahí un cambio en políticas en Estados Unidos por el presidente Biden, pues ya se está pensando en qué repercusiones va a tener. Estamos ahorita a unos días de que se dio este anuncio, y entonces, bueno, después vendrán a lo mejor otras cosas y demás, pero siempre tenemos que estar como muy pendientes de lo que se está hablando y de cómo se está llevando este tema de la migración. Específicamente recuerdo que hace 2 administraciones en Estados Unidos, porque a veces nos centramos mucho tal vez en la administración del señor Donald Trump, pero previo a Trump ya se comenzaba a hacer demasiado movimiento aquí en México con las deportaciones masivas que se hicieron bajo la presidencia de Barack Obama. Esta última administración que se ha tenido aquí en México, pues ha sido prácticamente una entrada, puertas abiertas a la migración. Siempre ha habido movimiento en México, obviamente, porque somos un país de paso, sobre todo para la gente de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe. Pero ahora en un contexto, este contexto es aún mayor. Ese es un problema que ya se está quedando aquí en México. También decisiones de leyes, pactos con crimen organizado y demás han generado el desplazamiento interno en nuestro país. O sea, no solamente es qué voy a hacer con los extranjeros que están llegando a México, qué trato les voy a dar y cómo voy a encaminar sus procesos, sino en el mismo territorio mexicano se está moviendo mucha gente de los estados del sur por los problemas del crimen organizado, y eso también es importante en el tema de la política. Pero es necesario ir a las causas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando para que entonces eso se tenga que atender? Y atendiendo eso,
esta cuestión disminuya. No quiere decir que con eso la migración va a acabar, porque lo hemos mencionado en más de una ocasión, la migración va a existir siempre y cuando la humanidad siga existiendo. O sea, es algo natural al hombre, a la humanidad como tal, el tenerse que estar moviendo por crecimiento, por muchas circunstancias, pero si bien a veces pareciera que los gobiernos atienden solamente las consecuencias. O sea, ¿por qué la gente se está moviendo? Tú bien lo mencionabas, crimen organizado, cuestiones de economía, cuestiones de inseguridad por otras situaciones que no necesariamente... Desastres naturales. O sea, nosotros no pretendemos, como se dice, que la migración sea de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque eso genera caos, porque eso genera otros problemas que pueden llegar a generar conflictos y caos y demás. La migración tiene que ser ordenada y tiene que ser segura. Segura tanto para ti que estás moviéndote como para la gente que está en las ciudades y que está recibiendo a la gente. En este sentido, porque pareciera que a veces se echa la bolita, ¿no? Estamos trabajando como de, es que te toca a ti. Y, como la iglesia atiende, bueno, te toca a ti. Y es como de, no, o sea, no me corresponde solo a mí, porque al final de cuentas son personas, son muchos de ellos ciudadanos connacionales, otros son extranjeros, y que al final de cuentas a quien le toca o debería de tocar atender en una primera instancia, pues son a los gobiernos, ¿verdad? Y en ese específicamente sentido, al gobierno federal. Ajá, el gobierno federal, exactamente. Es un tema de ¿Por qué? federación. Porque al final de cuentas están entrando a territorio nacional para cruzar por todo el territorio y llegar a Estados Unidos. Una cosa es lo que yo haga el acuerdo, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir a ti, Julio, sí, yo lo recibo, pero el decir yo lo recibo implica el dónde los voy a recibir, cómo los voy a recibir, cuál es el plan estratégico, o incluso, ¿verdad? Si es valerme de las organizaciones que ya están, que no solamente somos la Iglesia Católica, sino las organizaciones internacionales, ONU, pareciera que vamos solos, y digo solos como iglesia, pareciera que no hay quien más se quiera sumar, que le correspondería sumarse al 100%, ¿no? Y pareciera que los planes que se tienen desde la federación no se dedican en verdad a atender a las personas migrantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se violenta la integridad de las personas. Aquí pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Pues a quién le sirve el plan, o sea, o cuál es el plan, o cuál es la estrategia, porque no solamente es, y repito, no solamente es acordar, el plan es hacer. Estamos para ayudar, estamos para trabajar en conjunto, pero repito, si no conocemos cómo nos vamos a sumar, muchas veces eso es lo que llega a faltar, ¿no? Una regulación que sea justa, que sea digna y que sea objetiva ante la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque pareciera que muchas veces la decisión que se toma no es objetiva, no se piensa, simplemente se da, ¿no? Como una consecuencia a algo que ya se venía avecinando. Y sin duda, padre, qué mensaje ya para ir cerrando nuestro episodio de hoy, qué mensaje poder darles a los candidatos ya electos y sobre todo a aquellos candidatos que buscarán, sobre todo en Estados Unidos, pues ahora sí que el voto de la ciudadanía, sobre todo en Estados Unidos, que se busca siempre el voto del migrante. Ahorita, ¿cómo está la situación, no? Al momento de quererme mover, ¿cómo está, si soy extranjero a México, cómo está la situación en México? ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? O si soy mexicano, ¿cómo está el proceso para moverme a Estados Unidos? Porque al final de cuentas, eso es lo que hay, ¿verdad? Lo que tenemos ahorita, no sabemos si lo que va a haber mañana va a ser mejor o peor, pero lo que tenemos ahorita está así, de esta manera, y entonces nosotros es lo que nos encargamos de transmitir, pero también es bueno que se conozca desde entonces para que que no jueguen con nosotros, ¿no? En el sentido Claro. de lo que tú mencionabas, de falsas promesas, de falsas cosas, sino lo que hay ahorita es lo que se puede ofrecer, ¿no? Y lo que nosotros vamos a dedicarnos a acompañar. Efectivamente. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Éxodus, el podcast de Casa del Migrante en Juárez.